Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes a esta presentación y muchísimas gracias a los compañeros que han colaborado en el libro y sobre todo a ti, Agustín, como presentador de este acto y como uno de los coordinadores del libro por haberme dado la oportunidad y por supuesto también al profesor doctor Manuel Bermúdez, que está también entre nosotros, lo estoy viendo, y que es el alma mater de este proyecto, ¿no? Muchas gracias por haber confiado en mí. Mi capítulo se llama Bolsonaro ante el coronavirus y está centrado en el discurso que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pronunció el 15, o que se, mejor dicho, que se vio el 15 de septiembre de 2020 durante la inauguración del número 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Digo, no he dicho pronunció y sí que se vio porque precisamente por motivos de la alerta sanitaria, él lo tuvo que grabar previamente en el Palacio de Planalto, en Brasilia, y envió el vídeo para que se viera allí en la ONU. No se desplazó a Nueva York a darlo en vivo. Es un discurso de 14 minutos 20 segundos y bueno, ahora vamos a hablar de sus contenidos brevemente, pero antes explicar por qué elegí a Jair Bolsonaro. Pues lo elegí porque es uno de los líderes internacionales más polémicos en relación a la pandemia del coronavirus. Él ofreció multitud de declaraciones a los medios de comunicación brasileños, también hizo declaraciones en Twitter y en otros medios, al principio minimizando los efectos de la pandemia o siendo reacio a la aplicación de restricciones, después a la obligatoriedad de la vacuna. Y bueno, cayó en lo que muchos medios de comunicación calificaron de exabruptos. Fueron declaraciones muy polémicas y creía que era el personaje ideal para analizar su discurso en torno al coronavirus. Después lo elegí también porque hasta cierto punto es un representante del fenómeno del populismo. Agustín ha explicado muy bien qué es el populismo, lo ha hecho con rigor desde el punto de vista académico, no lo ha reducido al uso cotidiano que le damos, que es como sinónimo de demagogia, un uso despectivo. Y Agustín ha ofrecido varios matices dentro de esa definición y yo me voy a quedar con uno, el más parecido a Ernesto Laclau, que es el que el populismo es una forma de construir lo político. Y esa forma de construir lo político, desde mi punto de vista, bueno, de académico, de científico social, creo que debe ser lo más objetiva y neutra posible. No tiene que ser ni bueno ni malo. Eh, el populismo, desde mi punto de vista, es esa forma de construir lo político que opone una élite corrupta a un pueblo virtuoso, formado por la mayor parte de la población. Desde un punto de vista más cerrado del concepto, más puro, Bolsonaro no sería exactamente populismo, porque podemos inscribirlo más en una corriente liberal conservadora, más extrema o menos, según lo que nos parezca, pero no responde exactamente a populismo, porque no va exactamente contra una élite. Pero su discurso sí tiene un componente que podríamos aceptar como populista, y es que a su juicio las élites no son las élites económicas del país, de Brasil, sino que hay unas élites políticas, académicas y mediáticas progresistas que son las que dominan el discurso en Brasil y él a ellas, a esas élites, opone al pueblo. Entonces, por estos motivos elegí este discurso. Es un discurso de 15 minutos, no muy largo, se divide en tres partes. En cuanto al contenido, una primera se centra en hablar de la pandemia y de las medidas que ha aplicado el gobierno de Brasil para frenarla. Trata lógicamente, exaltarlas. Una segunda parte que se centra en temas relacionados con la agricultura y el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que la sesión de la inaugural de la ONU no era monográfico del coronavirus, ni mucho menos. Y termina su discurso hablando de la política económica y de la política exterior de Brasil. Bien, ¿qué conclusiones sacamos de su discurso?
bueno, cada capítulo tiene un gráfico o varios gráficos en los que se explica perfectamente las características del discurso, siguiendo esta metodología interesantísima que concibió Rodríguez de las Heras, que ha explicado Agustín y que reformuló el profesor Bermúdez en el 2016. Y en el caso concreto de este discurso de Bolsonaro, el perfil del discurso respondería a lo que Díaz Barrado, discípulo de Rodríguez de las Heras, calificó de tipo 3. Es el discurso típico de los reyes, de los jefes de Estado, de los jefes de gobierno. Es un discurso presidencial e institucional. Eso no es decir mucho. Ya el contexto lo he comentado antes, ya se sabe. Pero no encaja del todo el 100% con eso. No se siente cómodo del todo Bolsonaro en ese momento, a pesar de que está dando el discurso en vídeo, de que no tiene enemigos enfrente, de que se supone que es un foro amigable. Y eso se refleja mejor en lo que llamamos el perfil del orador, o el perfil del orador según el discurso, ¿no? Que este no tiene gráfico, pero sí que tiene una clasificación. Y en concreto, en este discurso, el perfil del orador es el de autoridad con poco poder. ¿Por qué de autoridad con poco poder? Después lo repetiré en la conclusión. Porque Bolsonaro habla desde la autoridad que le confiere la presidencia del país, y este foro que es la ONU, pero no se siente lo suficientemente libre y cómodo para utilizar todas las regulaciones. Las regulaciones son esas estrategias persuasivas que ha explicado Agustín anteriormente, que son 7. Es decir, que ve, a pesar de ser presidente, de estar invitado en calidad de tal en la ONU, ve límites a poder ejercer el poder de la palabra. Como suele ser habitual en este tipo de discursos, la exaltación es la estrategia más utilizada con un 65,75% de las veces. Pero como el contexto marca muchas veces el perfil de los discursos, a veces es más interesante saber hacia dónde apuntan esas estrategias. Los discursos presidenciales suelen estar presididos por la exaltación, pero lo interesante también es saber hacia dónde va dirigida esa exaltación. Bueno, pues con la exaltación, Bolsonaro trata de tender puentes con su auditorio, aludiendo a las medidas y a los supuestos logros del gobierno brasileño, ¿no? Para que esas medidas actúen como nexo de unión, para que empaticen los espectadores con él. Y con respecto a otras estrategias, las calificadas duras, pues que son en concreto las que utiliza el desplazamiento y el miedo y en menor medida la represión, la culpa no la utiliza, pues esas estrategias que forman el grupo de las estrategias duras, pues son utilizadas para desplazar la tensión que existe con los receptores. Todo orador mantiene una tensión, aunque sea física, está colocado enfrente de su público, y esa tensión, consustancial al propio discurso, pues la desplaza. ¿Hacia dónde la quiere desplazar con este discurso Bolsonaro? Hacia los medios de comunicación y hacia sus enemigos ideológicos, hacia, podríamos llamar las fuerzas de izquierda, fuerzas progresistas, ¿no? Bueno, pues este es el análisis que hago de las estrategias y repitiendo la conclusión y ampliándola un poquito, sintetizo. El fondo discursivo, de la línea discursiva de Bolsonaro en torno a la pandemia, aquí se mantiene. A grandes rasgos se mantiene. No es exactamente el mismo, pero sus mismas ideas, si no las menciona, las deja caer, las desliza. Lo que sí cambia son las formas del discurso. Es un discurso mucho más contenido que en esas declaraciones precedentes, ¿no? Como corresponde al foro, y seguramente también porque él ha sufrido por esos abruptos cierto desgaste de su prestigio y ha querido evitarlo, ¿no? Entonces se localizan, como he dicho, ataques contra sus adversarios, pero en ningún caso insultos, falta de respeto o palabras malsonantes. Es, como se ha señalado, pues un discurso propio del contexto oficial de la ONU y del estatus presidencial, tanto de él como de parte de su audiencia. Esto también lo escuchan otros presidentes. Entonces, pues esto ha sido a grandes rasgos en mi capítulo sobre Bolsonaro. Yo también estaré encantado de contestar preguntas al respecto, si alguien tiene alguna duda o si alguien quiere dejar algún comentario o elemento para el debate en el turno de
de intervenciones del público. Simplemente reiterar las gracias a todos ustedes por escucharme y al profesor doctor Bermúdez y al doctorando, a mi amigo Agustín, por confiar en mí para esta investigación con la que he disfrutado y he aprendido mucho. Muchas gracias.